retomarse. Bueno, no sé qué problemas puede haber ahora con la plataforma porque no me está dejando grabar el encuentro. O creo que lo está haciendo, bueno, no Ahí sé. está grabando, profe, por lo Bueno, menos a ¿sí? mí me marca que está ¿Está grabando. grabando? Ah, ok, porque a mí no me aparece a mí. Entonces, bueno. Bueno, si no se graba, no se graba. Esto queda como cuando vamos a la escuela y falté y no me queda otra cosa que preguntar a los colegas qué se dio. ¿Sí? Entonces, si se graba, buenísimo. Si no se grabó, ahí me está diciendo que está grabando. Ahora sí. Bueno, pero como les decía, cuando uno intenta hacer esto y no funciona, se vuelve a la vieja escuela. ¿Sí? ¿Qué se habló de lo que yo no pude escuchar? Bueno, de nuestra plataforma, ¿sí? Recuerden que esta partecita de monitorización de la presión arterial, que es de forma invasiva, no lo vamos a ver nosotros ahora. Esto es para casos de cuidados críticos obstétricos. Pero el que tenga tiempo y ganas puede leerlo, ¿sí? Seguramente ya lo vieron en segundo año en la partecita de cuidados críticos que uno ve en clínica y en cirugía. Si no lo vieron, lo pueden chusmear, no es difícil, es un video muy cortito que explica el armado y la utilización de los diferentes dispositivos que sirven para la monitorización de la presión arterial, ¿sí? Pero esto no lo vamos a evaluar ahora. La presión arterial como técnica de monitorización invasiva no se evalúa ahora. Esto quedó porque yo, como los tiempos, estos son muy tiranos, como la televisión, no tengo tiempo de venderlo. Pero el que pueda, léalo, no sé, está bueno hacerlo. Después en la práctica integrada lo vamos a ver el cuatrimestre que viene y ojalá que ya lo podamos estar en la escuela para poder explicarlo mejor. Pero esto de monitorización de presión arterial invasiva, porque es invasivo, no lo vamos a evaluar. Sí lo otro, sí lo que es monitorización de tensión arterial y toda la fisiología puesta en juego. Todo eso ya se explicó ayer y eso es todo evaluable. Ahora, esto ya lo vimos ayer, ahora vamos al apunte de estados hipertensivos y se abre este artículo. Como siempre nosotros usamos mucho, yo por lo menos, los consensos o guías prácticas del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, porque obviamente están a la vanguardia de protocolos, ¿sí? Entonces es una manera también de trabajar con material que muestra la evidencia en Argentina. Si bien hay material externo muy interesante, yo lo suelo usar, pero bueno, en estas cuestiones, si tenemos algo muy bueno desde acá, está bueno usarlo, ¿sí? Entonces, vamos a usar la última guía que ellos publicaron en el 2010, no hubo demasiados cambios, ¿sí? SOGIVA, que es la Sociedad Argentina de Ginecología, sacó un protocolo nuevo hace 2 años, pero no hay diferencias, y este me parece que sigue siendo el más ameno para que nosotros podamos, en una instancia de tercer año, abordar. En relación a la hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí? El tema se llama estados hipertensivos del embarazo, porque vamos a ver que puedo tener una forma inducida y sus síndromes, ¿sí? Puedo tener una forma inducida, que es hipertensión inducida por el embarazo, y después una escalera de síndromes, que eso es lo que vamos a ver hoy. Pero el título es estados hipertensivos, es decir, tengo un montón de formas de estar hipertenso a lo largo de mi embarazo. La repercusión de esta enfermedad no es una enfermedad solamente que afecta a la mujer embarazada, no es que el problema va a estar en la salud como mortalidad en la mujer, sino que también es un síndrome materno-fetal. A las dos partes le va a dar por igual, ¿sí? Es decir, va a haber una repercusión sistémica no solamente en la mujer embarazada, sino en el producto de su gestación. En la mujer embarazada, hipertensión arterial, obviamente, con toda una evidencia de daños a órganos blancos, principalmente la lesión endotelial sistémica que va a prevalecer, y además de todos los otros órganos. Recuerden que los órganos blancos, principalmente cuando hay hipertensión arterial, el riñón es uno de los que más sufre las consecuencias, como también el corazón. Y en el feto va a haber una restricción del crecimiento uterino, digamos, ese feto va a crecer mucho menos de lo que debiera hacerse, una reducción del líquido amniótico. ¿Cómo se dice esto con propiedad? A ver, escucho la clase. ¿Cómo se dice la reducción del líquido amniótico?
Que ustedes esto ya lo deben saber, ya lo vimos. Y escucho ofertas. Esto significa que no me están estudiando, ¿eh? Esto queda muy evidente. Oligoamnios. ¿Sí? ¿Escucharon esa palabra alguna vez? Sí, no. Sí, profe, ayer la escuchamos. No, ayer no, por primera vez ayer no. No digan mentiras. Miren que hablo con las demás profesoras, las hago entrar ahora al meeting y se arma. Oligoamnios. Miren que son palabras muy frecuentes usadas en obstetricia. Y hipoxia fetal. ¿Sí? Entonces, así que fíjense que la repercusión sistémica, materna como fetal, son importantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se define hipertensión arterial? Y acá vamos a hacer unos cambios para adentrarnos ya a la obstetricia. Entonces van a tener que tomar nota y escribirlo. Se define hipertensión arterial a la tensión arterial igual o mayor a 140 milímetros de mercurios de sistólica y o 90 milímetros de mercurio de diastólica en dos tomas separadas por al menos 6 horas. Hay lugares que dicen 4, lo vamos a dejarlo a 6, en el transcurso de una semana. ¿Sí? Es decir, yo te tengo que invitar a venir un día de la semana y tomarte con 6 horas de diferencia valores de tensión arterial que sean iguales o mayores a 140-90 milímetros de mercurio. Y acá hay algo importante que tenés que agregar. Acá tenés que agregar, ¿sí?, que aparece con la gestación a partir de la semana 20 en adelante. Agrega eso porque es parte de la definición. Que aparece por primera vez durante el embarazo en la semana 20 en adelante de gestación. Esta hipertensión que está inducida por el embarazo a partir de semana 20 es lo que ayer decíamos que era una hipertensión del tipo por secundarismos. No es la primaria y esencial, sino es aquella que aparece de la mano de otro problema, ¿sí? Entonces, la hipertensión inducida por el embarazo es una hipertensión secundaria. ¿A qué? A la gestación. Y es propia de aquella que aparece en la semana 20 de gestación o en adelante. Es como la diabetes gestacional. 20 en adelante, usted es diabética gestacional. En cambio, si yo voy a un control prenatal con 12 semanas de gestación y me toman la tensión arterial y encuentran 140, 90 o más milímetros de mercurio a las 6 horas, 140 o 90 milímetros de mercurio o más, ahí la hipertensión, ¿cómo se dice? ¿Es gestacional? Les pregunto a ustedes. Repite, profe, la pregunta por fin. Sí, si yo voy a un control prenatal a mis 12 semanas de gestación y me toman la tensión arterial y encuentran en las dos tomas 140-90 milímetros de mercurio o más, ¿es gestacional o es pregestacional? No, profe, Pregestacional. Muy bien, es pregestacional porque la gestacional es propia de la semana 20 en adelante. Es como la diabetes, ¿ves? 20 en adelante gestacional, antes pregestacional. Y si es pregestacional, la única hipertensión que tenemos es la esencial o primaria, ¿sí? O crónica, o bien hay un secundarismo previo que tengo que investigar, ¿sí? Porque ayer, ¿qué decíamos? La hipertensión en una población de jóvenes, de adultos jóvenes, tengo que investigarla. No la puedo dejar como, bueno, usted es hipertenso como un señor de 80 años. No, no es normal. Hay que investigar si hay un secundarismo. En cambio, acá en la mujer embarazada, que me puede venir de 20 años, de 25 años, de 30 años, y si ya la controlo antes de la semana 20 aparece la hipertensión arterial, tengo que pensar que puede ser crónica, pero también que sea un secundarismo a algo que está previo de haberme embarazado. ¿Se entendió esa parte de cómo desarmé la definición? Sí, profe. Muy bien, miren que eso es importante. Yo estoy acá apagando una cosa, listo.
Entonces, ya sabemos cómo se define la hipertensión inducida por embarazo, que es aquella que, ¿sí?, hay valores iguales o mayores a 140-90 milímetros de mercurio, con 2 tomas separadas por 6 horas, / 4 horas en algunos lugares, en el transcurso de una semana. Desde mi semana 20 en adelante, es decir, con la gestación, sin antecedentes previos. A partir de que yo tengo entonces ahora definido, lo que no veamos, lo que yo no estoy leyendo de acá, es porque ahora no lo necesitamos saber, eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces salgo de la definición y me voy a clasificación. ¿Sí? Esto principalmente para el que está estudiando offline y se encuentra con todo el archivo y dice que tengo que leer todo esto. No, lee lo que Diego explicó que ahora necesitábamos. ¿Cómo se clasifica entonces? Bueno, yo tengo como tal la hipertensión gestacional, que decíamos que era los valores tensionales de 140-90 milímetros de mercurio, 2 tomas separadas, después de la semana 20 o en adelante, ¿sí? Yo me puedo volver hipertensa el día de mi trabajo de parto, así que imagínate que la hipertensión puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? De la gestación y hasta del trabajo de parto, ¿sí? Y que la hipertensión gestacional o inducida por el embarazo se termina de confirmar en mi puerperio o mi posparto, ¿sí? Es decir, si yo me volví hipertensa con el embarazo en la semana 20 en adelante, hoy lo parí a mi niño y sigo hipertensa, sigo siendo hipertensa gestacional. Y yo les dije que la hipertensión gestacional, como la diabetes gestacional, tiene un changüí que se puede resolver, que se puede curar, ¿sí? La hipertensión crónica no se cura. Si yo mañana me sentí, digo, vos sos hipertenso, vos sos un viejo, ya está. Eso no tiene vuelta atrás, ¿sí? Es una enfermedad crónica, como el EPOC. En cambio, la hipertensión inducida por el embarazo, HIE, HIE, se dice HIE, tienen la posibilidad de que, habiéndose parido, yo tengo 12 semanas, igual que la diabetes gestacional, de revertir mi cuadro, porque quien desencadenó la hipertensión fue mi gestación. Entonces, si yo ya parí y no hay gestación, debiera volver a la normalidad. Debiera. Pero ¿qué habíamos dicho? Que esta enfermedad se encarga de lastimar, ¿sí?, órganos blancos, y entre ellos el endotelio arterial. Entonces, si la hipertensión fue muy mal llevada, tratada, ¿sí?, o pobremente diagnosticada, el daño hecho a las arteriolas me pueden dejar hipertensa para toda la vida. ¿Se entiende? Por eso la importancia del diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y un buen seguimiento de la enfermedad, ¿sí? Porque si hay daño endotelial, esto no tiene vuelta atrás. Entonces, cuando yo parí, tengo 12 semanas para resolver. Hay señoras que terminan su trabajo de parto, tienen a su bebé amamantando y desapareció la hipertensión arterial. Así, por arte de magia. Y hay otras que persisten. Y hay otras que lo resuelven en las 12 semanas, nunca más hipertensión. Y hay otras que, si el daño endotelial fue muy severo, quedan hipertensas crónicas para toda la vida. ¿Se entendió entonces hipertensión gestacional inducida por el embarazo? Sí, profe, gracias. Buenísimo, gracias a ustedes. Ahora, esto es como subir una escalera. Vamos a ir agravando el problema, ¿sí? Porque yo puedo tener hipertensión inducida por el embarazo y tener problemas tensionales, ¿sí?, valores altos. Y nada más, que no es poco, pero nada más. Puedo subir un escalón más. Y ese escalón más se llama tener preeclampsia, que es un síndrome hipertensivo, ¿sí? Parte de todos los problemas hipertensionales, y perdón, cualquier cosa dije, parte de todos los desórdenes de estados hipertensivos. La preeclampsia es como el escalón que le sigue, ¿sí? Estoy planta baja, hipertensión inducida por el embarazo. Subo un escalón, preeclampsia. Y la preeclampsia, recordá que es todo lo de atrás más lo nuevo. ¿Qué es todo lo de atrás? Bueno, que tenés valores de 140-90 milímetros de mercurio, o más, ¿sí? Pero empieza a haber una clara evidencia de daños a órganos blancos.
el hígado, el riñón, tu sistema nervioso, la placenta, puede haber desprendimientos prematuros de placenta, como una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, trastornos en la coagulación, ¿sí? Y obviamente en la salud fetal, obvio, el retardo de crecimiento intrauterino está más ausentado, más evidenciado, el oligoamnios mucho más importantes, ¿sí? Y como decimos, esto aparece en mi semana 20 en adelante, porque esto se le suma, es como sumarle problemas al problema anterior. Siempre estamos en la semana 20 en adelante, empezamos con una hipertensión inducida, teníamos valores tensionales altos y nada más. Pero ahora aparecen otros problemas, entonces tengo que recategorizar a esa paciente. Y si yo veo que persistentemente tiene valores por encima de 140-90 y veo que además, miren, aparece, más allá de esto de leve, grave, ¿sí? No lo subclasifiquen, vamos a la generalidad, ¿sí? Y vuelvo a decir, entonces la preeclampsia es aquella paciente que habiendo tenido hipertensión inducida por el embarazo a partir de la semana 20, agrava con el impacto en la salud de otros órganos, como la renal. ¿Y qué tengo a nivel renal? Proteinuria. Aparecen las proteínas en la orina, que recuerden que hay una mínima cantidad casi imperceptible de proteínas en la orina a lo largo del día. Eso es normal. Pero cuando ya me diagnostican proteinuria es porque tengo mínimo 300 miligramos día de proteínas perdidas, ¿sí? Y acá ya tengo una proteinuria importante, ¿ves? Más de 5 gramos en 24 horas, ¿sí? Ya 3 es de preocuparse, 3 gramos en el día es de preocuparse, ¿sí? Entonces, cuando te pregunten, ¿qué es la preeclampsia? Bueno, la preeclampsia es un síndrome asociado a la hipertensión inducida por el embarazo, ¿ves? Estoy usando el escalón previo, pero donde aparecen persistentemente valores muy por encima de 140-90 milímetros de mercurio, ¿ves? Estoy diciendo que lo que tenía antes se está agravando, más daños en algunos órganos como a nivel renal tengo la aparición de la proteinuria de 3 a 5 gramos o más en el día. Puedo tener aumento de enzimas hepáticas, reducí eso, ¿no? Es decir, aumento de enzimas hepáticas, no entras en las transaminasas, TGO, TGP, esas son las enzimas. Vos directamente podés decir, hay una alteración hepática con aumento de las enzimas hepáticas, hay epigastralgia, náuseas, vómitos, ¿sí? Alteraciones hematológicas, trombocitopenia, es decir, cae el recuento plaquetario o de trombocitos, puede haber coagulación intravascular diseminada, hemólisis, siguen las alteraciones renales, aumento de la creatinina, oliguria, ¿sí? Neurológicas, cefalea persistente, depresión del sensorio, hiperreflexia tendinosa, ¿sí? La hiperreflexia tendinosa es cuando vos le haces la valoración de los reflejos osteotendinosos profundos, que por ejemplo uno es el rotuliano. ¿Vieron cuando uno le pega la rótula con un martillito? Sí, sí, se estira la pierna. Bien, claro. Eso se llama valoración de los reflejos osteotendinosos profundos. Tenés el rotuliano y el otro es el aquiliano, ¿sí? Son los dos más conocidos. Acá lo que tenés es una hiperreflexia, ¿sí? Apenita tocás, ¡pum! Tenés una respuesta exagerada. Cefalea, depresión del sensorio, visuales, visión borrosa, fotofobia, diplopía es visión doble. Luego tenés escotomas centellantes. El paciente dice que alrededor de aquello que le pone la mirada, ve como cosas que le brillan alrededor, ¿sí? Mira una taza y ve alrededor de la taza como, no sé, una mirada de tipo purpurina de tener. A nivel fetal tenés la restricción del crecimiento intrauterino más acentuado, oligoamnios, que habíamos dicho que era el problema ya original, y puede haber desprendimiento de placenta normoinserta, esto es gravísimo para la salud fetal, y es una hemorragia de la segunda mitad, eso lo vieron conmigo, ¿sí? Y puede llegar hasta problemas como cianosis y edema pulmonar. Bien, entonces,
No separen en preeclampsia leve y grave. Digan entonces que la preeclampsia es un síndrome donde todo lo que acabamos de decir aparece y se le sumó al primer escalón donde solamente había problemas hipertensivos. ¿Se entiende hasta acá como venimos hablando? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Qué otros síndromes pueden asociarse? Bueno, ahora voy a hacer esto lo voy a recortar. Voy a pasar de la preeclampsia a la eclampsia. Después explico esto de hipertensión crónica y sobreimpuesta. Entonces, estoy hipertensión inducida por el embarazo. Segundo escalón, preeclampsia, cualquiera de sus formas, leve, moderada, grave. ¿Sí? Ya vimos todo el complejo de problemas que teníamos. Subo otro escalón, eclampsia. Estoy en el tercer escalón, eclampsia. La eclampsia, recordá, es todo lo anterior, ¿sí? Más el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas, comas inexplicados, ¿sí? Durante el embarazo, semana 20 en adelante, ¿sí? En pacientes que hayan ya estado preeclámpticos. Es decir, la eclampsia la tenés que definir como un síndrome hipertensivo de aquellos pacientes que han cursado hipertensión inducida por embarazo, preeclampsia en cualquiera de sus formas, y que ahora desarrollan convulsiones tónico-clónicas y o coma. ¿Sí? Entonces, ve que todo se suma. Para definir eclampsia tenés que recordar lo anterior, porque es como un efecto dominó. Hipertensión inducida por embarazo arrastra la preeclampsia y la preeclampsia ahora la eclampsia. ¿Ok? Y el último síndrome es el síndrome de HELP, que es como la frutilla en la torta, más o menos. Es el síndrome es más grave de una paciente con hipertensión inducida por el embarazo, donde es todo lo visto, valores altísimos de tensión arterial, daños hepáticos, renales, daños sobre la salud fetal, endotelial materna, sobre el sistema nervioso central materno, convulsiones, coma, y ahora se asocia la presencia de hemólisis, disfunción hepática, trombocitopenia, ¿sí? Generando una emergencia obstétrica. La paciente con eclampsia, como la del síndrome de HELP, corren peligro de vida, ¿sí? Acá el embarazo se tiene que dar por finalizado. Si yo estoy en la semana 21 de embarazo y desarrollo eclampsia, ¿sí? Así, rápida, la desarrollo, se tiene que dar por terminada esa gestación. Tengo que ir a desencadenar un parto pretérmino, ¿ok? Recuerden, si son tan amables, los que el micrófono tenerlo apagadito, salvo para hacer aportes o preguntas. ¿Sí? Carolina Humou, si es tan amable, el micrófono apagado, porque si no se escucha mucho fuera. Gracias. Pero recuerden habilitarlo para aportar, contar experiencias, preguntar, que eso está bueno. Entonces digo, recuerden que el tratamiento, ¿sí?, de los síndromes hipertensivos, como la eclampsia, el síndrome de HELP, o una preeclampsia grave, la preeclampsia grave es como la antesala de la eclampsia, ya te está por convulsivar, hay que hacer algo, es dar por finalizado el embarazo, porque el embarazo es lo que lo generó. Entonces, si vos me decís, pero ese niño que va a nacer es muy prematuro, se puede morir, bueno, recordá que la vida de la mujer prevalece por encima de la fetal, según nuestro digesto del Código Civil y Comercial actual, ¿sí? Acá sí que la vida de esa mujer obviamente tiene que ser salvada por encima de la fetal, ¿sí? Recuerden que uno es persona a partir de que nace. Mientras tanto, tiene derechos muy básicos, pero cuando se interpone la vida de la mujer versus la vida fetal, la vida de la mujer prevalece por la fetal, ¿sí? Muy bien, entonces, en una preeclampsia grave, en una eclampsia y en un síndrome de HELP, hay que dar por finalizado el embarazo. ¿Cómo? Con un parto pretérmino. ¿Cómo? Con cesárea, ¿sí? Con cesárea. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahora lo que estoy explicando, esta escalerita de cómo pasamos de la hipertensión inducida al embarazo a el síndrome de HELP? Sí, Un profe. poquito complicada, pero sí. Es complejo porque son varias enfermedades juntas.
Lo importante, recuerden, para poder definir una y otra tengo que siempre arrastrar lo que estaba antes y agravarlo y sumarle cosas nuevas, ¿sí? Pero bueno, recuerden, si alguien dice, si a vos te preguntan, ¿qué caracteriza la eclampsia que no lo tiene la hipertensión inducida por el embarazo y no lo tiene la preeclampsia? ¿Qué caracteriza a la eclampsia? Y los fenómenos convulsivos, ¿entienden? ¿Qué caracteriza el síndrome de Hell? La disfunción multiorgánica hepática que pone en peligro la vida de la mujer. ¿Ven? Eso es lo que diferencia. ¿Qué diferencia la preeclampsia de la hipertensión inducida por el embarazo? Y que bueno, que los valores tensionales siempre están por encima de 140-90 milímetros de mercurio, de que va a haber proteinuria, ¿sí? Va a haber trastornos a nivel del sistema nervioso central de esta mujer, diplopía, depresión del sensorio, puede haber cefaleas intensas, escatomas visuales, náuseas y vómitos, epigaltralgia, leve hepatopatía, ¿sí? Por hepatomegalia, algunos trastornos de la coagulación como trombocitopenia, hemólisis. A nivel placentario puede haber desprendimiento nomoplacentario, restricción del crecimiento intrauterino del feto, oligoamnios. Ven como todo eso puede salir. Obviamente, va a salir en la medida que te sientes a estudiar. Pero yo lo que les estoy enseñando es cómo mezclar los ingredientes, ¿sí? Cómo paso de lo básico a lo más complejo. ¿Mm? Ahora vuelvo a esto que yo les dije que lo dejaba un poquito ahí a la espera de terminar con los síndromes. ¿Qué puede pasar? Y que yo sea una mujer que soy hipertensa y me embaracé. Entonces tengo una hipertensión crónica, ¿sí? Como dice acá, diagnosticada en el embarazo, pero antes de la semana 20, si yo voy en la semana 18 y me encuentran hipertensa, bueno, señora, usted era hipertensa y se dio cuenta ahora de que lo es, pero no es una hipertensión desencadenada por el embarazo, ¿sí? Usted ya era hipertensa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando se acerca mucho a la semana 20, ves 18, 19? No hay que ser muy tajante, no hay que decir, usted era hipertensa de antes, un problema suyo, no es del embarazo. Cuando vos te acercás a la semana 20, le decís, bueno, mire, usted seguramente era hipertensa, pero no lo sabíamos. Y nos enteramos hoy. Entonces vamos a ver la medicación que usted va a tomar, ¿sí? Que ayer ya hicimos un gran avance de este tema, y vamos a sobrellevar un cuidado y una observación muy exhaustiva. Cuando usted vaya a parir su bebé, nos vamos a dar 12 semanas. Y si usted en 12 semanas resuelve su hipertensión, al final esa hipertensión que creíamos que era primaria, no, era por el embarazo. Ya está, se terminó. Pero si pasan las 12 semanas y usted sigue hipertensa, era que su embarazo no tuvo que ver y usted era hipertensa desde antes y no lo sabíamos. ¿Se entiende esta definición de hipertensión crónica en el embarazo? Sí, profe. Bien. Como la diabetes, fíjate que esto es muy parecido a la diabetes, de cómo vos hablas con tu paciente para cerrar el diagnóstico. ¿Qué puede pasar? Y si yo soy hipertensa crónica, tengo todos los números para desencadenar preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hell, ¿sí? Ya no voy a tener hipertensión inducida por el embarazo, porque la hipertensión ya la tenía de antes. Pero esa hipertensión, que solamente era un problema de números, puede crecer, puede transformarse en preeclampsia, puede transformarse en eclampsia y puede transformarse en el síndrome de Hell. ¿Entendimos hasta ahí entonces todas las formas que tengo de complicarme con la hipertensión? Sí, profe. Muy bien. Fisiopatología, de acá vamos a ver algunas cuestiones muy chiquititas porque no vamos a entrar en esto que es una fisiopatología muy compleja, que ahora no es el momento para saberla tampoco, quiero que la sepan, esto es para cuando uno especializa. Hay que recordar entonces que la presencia de la placenta es en sí el problema, ¿sí? La placenta, por eso el embarazo termina siendo lo que enferma en esta señora y la culminación del embarazo es lo que resuelve el problema, ¿sí? En el 90% de los casos. Entonces,
la placenta con el útero, esa simbiosis útero-placentaria, es la que desencadena, ¿sí?, además de la liberación de algunas hormonas propias de la placenta, la misma hormona placentaria, genera, ¿sí?, un trastorno en la mujer de estímulo del sistema renino-angiotensina, ¿sí?, generando y desencadenando la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, cuando te pregunten por la fisiopatología, vos vas a decir que la fisiopatología de la hipertensión inducida por el embarazo o cualquiera de sus síndromes está desencadenada por la simbiosis útero-placentaria, la liberación de hormonas propias de la placenta, como la hormona placentaria, que alteran el sistema renina-angiotensina, estimulándolo, el de la mujer, promoviendo aumentos sostenidos de tensión arterial. Se acabó. Terminamos. Ahí, fisiopatología. ¿Se entendió cómo vamos a explicarlo? Sí, profe, perdón. Bien. Yo también pregunto, a ver, esto necesitamos tiempo para revisarlo, pero pregunto también por el tema de la conectividad, por si hay alguien que, no sé, digo, como les conté la otra vez, que yo estaba en una clase que creía que era maravillosa y yo estaba desconectado. Me la pasé hablando solo como 3 horas. Bien, entonces por eso cada tanto pregunto para estar seguro de la conectividad que podamos tener. Factores de riesgo, digamos, ¿quiénes están en riesgo de tener hipertensión inducida por embarazo o cualquiera de sus síndromes? Bueno, la enfermedad fosfolipídica, ¿sí? Hay mujeres que, por ejemplo, si vos sabés de una amiga que embaraza y rápidamente pierde sus embarazos durante el transcurso del primer trimestre, es muy posible que tengas la enfermedad fosfolipídica, ¿sí? Donde uno de los tratamientos más importantes es la anticoagulación o la heparinización de la paciente para sobrellevar el embarazo. Porque una de las cosas que promueve los anticuerpos antifosfolipídicos en el embarazo, en el primer trimestre, es coagular, ¿sí?, toda la circulación uteroplacentaria. Entonces, obviamente, si no hay transporte de sangre entre el útero y la placenta, no hay gestación que se pueda sobrellevar. Entonces, muchas mujeres que pierden embarazos en el primer trimestre, ¿sí?, sin mucha más causa que el desconocimiento, hay que investigar si no tiene anticuerpos antifosfolipídicos. Porque si los tiene positivos, significa que tiene la enfermedad fosfolipídica y el tratamiento es muy simple. Es heparina bajo peso molecular 2 veces por día durante todo el embarazo. A ver, digo simple en el sentido que no es que hay que ir a buscar una droga al exterior, pero bueno, hay que bancarse todos los días 2 inyecciones subcutáneas de heparina. Pero es la única manera de sobrellevar el embarazo, ¿sí? Es un factor de riesgo, ¿no? Si yo tengo esa enfermedad, es un antecedente para la hipertensión, porque si yo digo, che, empecé mi enfermedad, me descubrieron que tengo enfermedad fosfolipídica, listo, empecé con la heparina. Ojo que en la semana 20 en adelante tenés todas las chances de desencadenar hipertensión arterial inducida por el embarazo, ¿sí? Otra, que en mi embarazo anterior tuve preeclampsia. Se me curó la hipertensión, pero la tuve. Bueno, tenés chances de volverla a tener. Las diabéticas, si yo ya soy diabética o tengo insulinoresistencia o me volví diabética, tengo chances de tener hipertensión asociada. Es más, muchas mujeres en la semana 20 descubren que empezaron a ser diabéticas gestacionales y a las pocas semanas, ¡pum!, debutan con la hipertensión inducida por el embarazo. Es un combo, viene muy en combo. Por eso siempre te dice, si tenés una mamá que se volvió diabética con el embarazo, buscar y controlarle la presión, porque no sea cuestión que la desencadene y no te des cuenta. O al revés, si te acaban de decir que tenés hipertensión inducida por embarazo, chusmeale mucho, ¿sí?, el P75 o la glucosa en ayunas, porque es posible que te desencadene una diabetes gestacional, porque les gusta ir de la mano una de la otra. Historia familiar de preeclampsia, ¿sí?, madre o hermanas, ¿sí?, ahí estás en la primera generación para arriba y para los costados, ¿sí? Si vos decís, mi hermana tuvo, bueno, fíjate que vos podés tenerlo, o mi mamá tuvo, vos podés tenerlo. La edad materna, recuerden, acá hay que cambiar, cambien esto por favor,
mayores de 35, menores de 18 años, agreguen eso, porque mira que en el parcial yo te puedo poner un choice que diga, la edad materna es un problema para desencadenar hipertensión inducida por el embarazo. Elija cuáles edades. Y te pongo más de 40 años, más de 35 años, ¿sí? Y vos vas a elegir más de 40 porque dice el apunte, pero Howling te dijo, cambia esto, por favor. Entonces, vas a tener que elegir mayores de 35, porque la de mayores de 40 está desactualizado. Entonces, la edad materna es un riesgo, es un factor de riesgo, y es menores de 18 años, mayores de 35 años. ¿Ok? Profesor, eso es lo que había que arreglar en el apunte, que decían más de 25, ¿no? Claro, sí. Porque yo lo tenía anotado, Sí, yo tenía anotado más de 35 en mi apunte, y cuando veo el apunte suyo decía más de 25. claro. Y ahí entré en la duda y estuve a punto de mandarle un mensaje, pero después escuché la clase de nuevo y ahí estaba. Claro, sí, por eso yo les pido que si alguien falta a esta clase y se va a meter de lleno al PDF, que vea el video, porque en el video yo tengo la oportunidad de explicar lo que en el consenso está desactualizado. Entonces, la edad materna es un problema, menores de 18 años, mayores de 35, ¿sí? Años es un problema. También las multíparas, como las nulíparas, ¿sí? Nulíparas significa que nunca habían embarazado, es un riesgo, pero también lo son aquellas que ya han parido, han tenido gestaciones y parido varias veces. La nuliparidad, digamos que nunca lo hayan parido, es también factor de riesgo, y obviamente emprender un embarazo con un IMC, y acá ya no es 35, es 30. 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, tenés obesidad, grado 1, y eso ya es un factor de riesgo, ¿ok? Arreglen eso también. Un IMC, esto ya lo hemos aprendido a calcular, vimos los rangos de normalidad, vimos qué pasa con el peso, la hago bajar de peso, la pongo a dieta, le doy la dieta de Ravena, ya vimos todo lo que podemos hacer y no hacer. Eso ya ¿Profe, 30 era al final? 30, sí, 30 Bien. kilogramos por metro cuadrado. Bueno, vamos a ver algunas generalidades. Es decir, la evaluación clínica de una paciente que ya se le diagnosticó hipertensión, el seguimiento en los controles prenatales es el mismo que el de una mujer sin problemas, pero uno está más atento a, obviamente, el control de la tensión arterial, si hay impacto en la salud en general de esa señora, ¿sí? Y en ver, por ejemplo, el crecimiento de ese feto y cuantificar ecográficamente el volumen del líquido amniótico, ¿sí? Algo que me había faltado, recuerden que en la preeclampsia aparecen también los edemas, no solamente en las piernas, porque eso es normal en cualquier mujer que embaraza, sino un edema que me preocupa es el que aparece en el rostro y en las manos, ¿sí? Recuerden eso, en la preeclampsia, que es el segundo escalón después de la hipertensión inducida por el embarazo, es la aparición de edemas en el rostro y en las manos, ¿sí? Porque en los pies es normal, toda mujer embarazada edematiza. Es más, yo puedo terminar el día, mi final del día, después de estar parado todo el día en un hospital con edemas en los pies, y no tengo un problema de salud, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerden lo que estamos diciendo es lo que hay que perseguir, ¿sí? En esta instancia de clase. Periódicamente a esta mujer... Profesor, sí. una pregunta. Sí. En una mujer que se le descubre la preeclampsia, usted dijo que en la semana 21 hay que interrumpir el embarazo. No. Yo les dije, si yo tengo una eclampsia y me está convulsivando la paciente, que se induce a un coma la paciente por el deterioro del sistema nervioso central, por la hipertensión grave que tiene el síndrome de HELP, una disfunción multiorgánica, se me va a morir, ¿sí? O tiene una preeclampsia grave, que es la antesala de la convulsión,
a ese embarazo hay que darlo por finalizado, aunque tenga 21 semanas o 28 o 36, ¿sí? Porque la vida de la paciente está por encima de la fetal. Pero en esos casos nada más. Yo puedo tener preeclampsia leve o moderada y me van a cuidar para que no vaya más allá de eso. ¿Se entiende? Pero si a mí me ingresa una paciente con 21 semanas de gestación convulsivando, tengo que terminar con ese embarazo, porque la fisiopatología que me decía, ¿quién era la que generaba ese problema? La placenta. Y si no hay embarazo, no hay placenta. Y puedo tener chances de resolver el problema. ¿Ok? O sea, si no llega a complicarse, la preeclampsia puede tratarse, claro, y el bebé puede seguir su curso hasta el término de gestación. Totalmente, totalmente. Okay. Hay que cuidarla mucho para que no se agrave. Recuerden que esta es una escalerita de problemas. Si yo estoy en la hipertensión inducida, tengo que cuidarla mucho para que no suba el escalón. Si subo a la preeclampsia, tengo que cuidarla mucho, mucho, para que se mantenga en leve o moderada. Leve o moderada, porque si me pasa grave, la preeclampsia grave es la antesala, es como que está abriendo la puerta a la convulsión. Entonces, se dice que hasta la preeclampsia moderada, yo tengo que cuidarla mucho para tratar de que esa gestación llegue a término. Cuanto más a término llego, me nace un niño más maduro, con más posibilidad de vivir. ¿Entienden? En cambio, si me debuta la mamá con una preeclampsia grave o una convulsión, es decir, una eclampsia, ya está, hay que dar por finalizado ese embarazo, sea la semana que esté. Si era crónica la hipertensión y está convulsivando en la semana 12, se termina el embarazo. Si tenía hipertensión crónica y está en la semana 32, se termina el embarazo, ¿sí? Porque la eclampsia y el síndrome de HELP matan, ¿sí? Te mata la madre y te mata el feto, ¿ok? Muy bien. En los controles prenatales, ¿sí?, de estas pacientes tenemos que mirar sus laboratorios, además de ecografías, mirando el crecimiento del feto y cuantificando el líquido amniótico por ecografía, tengo que ver la función renal, mirar la proteinuria, ¿ves? Ya más o igual a 300 miligramos en el día, tenés que decir, apareció la proteinuria, y esta mujer tenía una hipertensión inducida nada más. Si yo tengo hipertensión inducida por el embarazo, que decíamos que el único problema, ¿cuál era? El más básico. ¿Cuál era el problema básico de la hipertensión inducida por el embarazo? Que tenía valores como elevados. Bien, igual o mayores a 140-90 milímetros de mercurio. Ahora me mandan a hacer una proteinuria y aparece la proteinuria, ¿sí? Más de 300 miligramos en el día. ¿A qué síndrome estoy pasando? Preeclampsia. Bien, perfecto. Entonces la proteinuria abrió la puerta a la preeclampsia. Hay que valorar la creatinina y la urea, que son parte de la función renal, ¿sí? Valorar el hematocrito, porque decíamos que podía haber hemólisis. La trombocitopenia, todo lo que termina en peña es disminución. Entonces, si yo tengo hemólisis, tengo trombocitopenia, estoy pasando la preeclampsia. Y ojo, que esa preeclampsia puede querer seguir avanzando. Veo todo lo que es trastornos de la coagulación, la protombina, fibrinógeno, KPTT. No quiero que recuerden valores. No, quiero que conozcan qué le vamos a pedir y para qué lado se mueve, dónde está el problema, ¿entendés? Creatinina alta, urea alta, proteinuria mayor a 300 miligramos de litro, es la única que tenés que recordar, ¿sí? Porque proteínas es normal tener en el día. El problema es cuando es más de 300 en el día. El hematocrito, hemólisis. Recuento plaquetas, trombocitopenia, ¿ves? No, los valores ya los conocés de antes, pero ahora tampoco quiero que te los recuerdes, pero por lo menos que me digas hacia dónde va el problema, ¿sí? No que me digas, recuento plaquetario aumenta, no, baja, ¿sí? Trastornos en la coagulación, KPTT, protombina, fibrinógeno, ¿sí? Enzimas hepáticas,
todas aumentan. Con eso me parece que es suficiente. Decís si querés transaminasas, TGO, TGP, LDH, y ahí ya quedaste divina, o divino en tu parcial o en tu final, ¿sí? Muy bien, sigo avanzando. Evaluación cardiovascular, obviamente acá tiene que haber un cardiólogo en el equipo, ¿sí? No es solamente el médico obstetra, tiene que haber una consulta cardiológica. Vigilancia de la salud fetal, ya decíamos, se la va a monitorizar, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero también las ecografías están a la orden del día para ver la biometría fetal, cómo crece ese chico que tiene riesgo de crecer poco y el volumen del líquido amniótico, ¿sí? Nada más, no entren en esta cosa del percentilo del peso fetal a circunferencia abdominal, no, con lo que estamos diciendo alcanza, ¿sí? Bien, presento esta parte y vamos al primer descanso. Criterios de internación. Porque a mí me diagnosticaron en el consultorio de salud prenatal. Pero ¿cuándo me van a internar? ¿Me tienen que internar? Sí, te van a internar siempre desde un principio, ¿sí? La mayoría de las veces se dice que la hipertensión inducida por el embarazo puede no requerir internación, se va a medicar a la paciente, ¿sí? Con medicamentos que hoy vamos a ver, ningún IECA, ningún ARA2, que ya vimos que no se consume por todo lo que hemos dicho ayer. Hay lugares que si, a ver, fuera del contexto COVID, saco el COVID de encima, porque el COVID cambió todo, pero fuera del contexto COVID, yo a una mujer que en el control prenatal, semana 20, 21, me aparece con hipertensión inducida por el embarazo, solamente el problema está en los valores, puede requerir internación. En algunos lugares, bueno, la interno, la medico, veo cómo tolera, veo cómo bajan los valores y le doy el alta en 48 o 24 horas. Y en otros lugares, que no hay lugar para eso, yo la medico y la mando a casa, ¿sí? Y que lleve un registro de la monitorización de su tensión arterial. Y la invito a venir en 48 horas para ver qué tan bien le está yendo, ¿sí? Entonces, en sí, como criterio de internación, toda mujer que desencadene hipertensión puede ameritar, ¿sí? Inducida por el embarazo, la internación. Tengo un plan A, un plan B. Tengo lugar, internarla y medicarla y mirarla. Tengo un plan B, medicarla, mandarla a casa con pautas y de seguridad en cuanto a automonitorización y que te venga un control en 48 o 72 horas. Ahora, toda mujer que desencadena preeclampsia, ¿sí? Me viene al control prenatal y viene con la proteinuria y yo ya sabía que era hipertensa y estaba en control en casa, pero viene hoy a un control prenatal con proteinuria, o viene y me dice, veo doble, visión borrosa, me duele mucho la cabeza, hay que internarla para ver si hay que recategorizarla, es decir, cambiarle el diagnóstico. Era hipertensa inducida, ahora es una paciente con preeclampsia, ¿sí? Cambió el diagnóstico, revisar el tratamiento, revisar la salud fetal nuevamente, ver si hay impacto multisistémico en esa mujer, entonces ahí la tengo que internar para hacerle todo sin tener que ir a casa, porque es ya de alto riesgo, tengo que controlar que no me evolucione esa patología. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Ven, acá están algunos de esos criterios que recién decíamos, ¿no? Los aumentos tensionales persistentes, que aparezca la preeclampsia, la hipertensión crónica, pero que se sobreimpone ahora a la preeclampsia. Esto RCIU es retardo de crecimiento intrauterino. Acordate de estas palabritas que son muy propias de obstetricia. RCIU, retardo de crecimiento intrauterino. Oligoamnios, hipertensión inducida por el embarazo con tensiones arteriales diastólicas mayores a 99 milímetros de mercurio, un mal control de la hipertensión, causas sociales, ¿sí? No consume la medicación, no tiene acceso. Bueno, hoy acceso a la medicación hay. El problema generalmente está en el consumo de esa medicación. Y los grupos etarios a veces tienen que ver. Un adolescente, menos de 18 años, que se me embaraza y desencadena una hipertensión, ya el embarazo es un tema y para colmo, estar medicados es otro, ¿sí? Entonces, eso puede ser una causa social.
Porque hoy acceso a la medicación hay. El problema es la rutina y el hábito de cuidarse y tomarla. ¿Mm? Muy bien. Vamos a pasar al tratamiento farmacológico, pero vamos a hacer primero nuestro recreo que hacemos siempre. Así que detengo la grabación.